Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Vamos a hablar de la polarización en América Latina. Pero esta vez no nos vamos a quedar en la superficie, no vamos a hablar de la típica pelea de izquierda contra derecha. Claro. Vamos a ir más profundo, a ver cómo este fenómeno, cómo nos impacta a nivel personal, a nivel psicológico, Sí, en el día a día. totalmente. A veces parece que la polarización es como un partido de fútbol. Dos equipos, dos hinchadas, ¿no? Ajá. Y que gane el mejor. Pero lo que nos revela el artículo de Caballero y Aín, el impacto de la polarización en la calidad democrática de América Latina, es que esto va mucho más allá. Interesante. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo va más allá? Bueno, para entenderlo bien, primero tenemos que comprender la diferencia entre la polarización política, que es la que solemos ver en los medios, y la polarización psicosocial, la que Oh. ocurre en nuestra mente, Ajá, en cómo percibimos al mundo y a quienes piensan diferente. ok. Me interesa eso. ¿Cómo explicas la polarización psicosocial? ¿Qué nos pasa en la cabeza? Bueno, el psicólogo Martín Baró, él lo describe como un proceso en el que empezamos a ver al otro, ¿no? Ya. A través de lentes distorsionados. Es como si nos pusiéramos anteojos, pero que solo nos permiten ver caricaturas, simplificadas, estereotipos negativos. Y todo se vuelve blanco-negro, bueno o malo. Desaparecen los grises, los matices. Claro. Y ahí es donde entran las emociones a jugar un papel clave. No, Ah. sin duda. Imagínate que estás en una discusión con alguien que piensa diferente a vos. Sí. En la polarización psicosocial, las emociones se intensifican al extremo. Todo se vive con una carga emocional muy fuerte, como si fuera una cuestión de vida o muerte. Y lo peor es que nos involucramos personalmente en el conflicto, como si nuestra propia identidad estuviera en juego. Es como cuando te metes en un debate en redes sociales, ¿no? De repente te olvidas de todo, perdés la perspectiva y solo quieres atacar al otro, Exactamente. como si fuera tu enemigo mortal. Ahí tenés un ejemplo clarísimo de la polarización psicosocial en acción. Y esto, a diferencia de la polarización política, Que se centra en ideologías o partidos, nos afecta en todos los ámbitos de la vida. En la familia, con los amigos, en el trabajo, en todas partes. Así que incluso si no estamos hablando de política, estamos predispuestos a ver al otro como un enemigo. Totalmente. Eso debe ser muy difícil construir un diálogo constructivo. ¿No? Totalmente. Y aquí es donde entra en juego el contexto latinoamericano, que lamentablemente amplifica la polarización a niveles alarmantes. Caballero y Arín hablan de una tormenta perfecta en la región. ¿y a qué se refieren con tormenta perfecta? ¿Cuáles son los ingredientes de esta tormenta? Bueno, por un lado tenemos los problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace décadas. Ajá. La desigualdad, la debilidad institucional, la dependencia económica, son problemas históricos que generan mucha frustración y resentimiento. Claro, es como si fuera un terreno seco y árido, listo para que cualquier chispa encienda un incendio. Exactamente. Y lastimosamente en las últimas décadas hemos tenido varias chispas. La crisis financiera del 2008, la pandemia, la creciente tensión geopolítica. Todos estos eventos han agravado la situación y han creado un caldo de cultivo perfecto para la polarización. Y en este contexto, América Latina ha sido escenario de numerosas protestas y estallidos sociales en los últimos años. Sí. ¿Creen que la polarización ha jugado algún papel en estos eventos? Sin duda, pensemos en el estallido social de Chile en el 2019, o en las protestas en Colombia y Perú. Sí. En todos estos casos, la polarización impidió encontrar soluciones Ajá. pacíficas y constructivas. La gente estaba tan crispada, tan dividida, que el diálogo se volvió imposible. Y las consecuencias, como sabemos, fueron devastadoras. Violencia, destrucción, inestabilidad. Es realmente preocupante. Pero, como decíamos antes, la polarización no se limita al ámbito político. Claro. Se filtra en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en cómo nos relacionamos con los demás. Totalmente. Y el artículo menciona ejemplos concretos de esto. Familias que se dividen por sus creencias políticas, comunidades fracturadas por teorías conspirativas, algoritmos de redes sociales que nos encierran en burbujas. Donde solo vemos lo que queremos ver. Claro, como si viviéramos en mundos paralelos. Y lo que más me preocupa es que en esta fragmentación nos volvemos más vulnerables a la manipulación. Absolutamente. Si perdemos la capacidad de pensar críticamente, de contrastar información, de escuchar al otro, somos presas fáciles para aquellos que buscan aprovecharse de la polarización para sus propios fines. Y hablando de manipulación, ¿cómo afecta la polarización a la democracia en América Latina? ¿La fortalece o la debilita? Lo que argumentan Caballero y Aín es que la polarización psicosocial
ese que ocurre en nuestra mente, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para la polarización política tóxica. Ajá. Es decir, para una polarización que reemplaza el diálogo racional por discursos cargados de emoción e inflexibilidad. En otras palabras, se erosiona la democracia, Exactamente. porque la gente se desilusiona, se aparta de la participación política, se deja llevar por los extremos. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto interesante. La polarización en América Latina va más allá de la clásica división izquierda-derecha. Hay nuevas grietas, nuevas tensiones que están surgiendo. ¿A qué te refieres con eso? Pues darnos algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, el artículo menciona la división entre abiertos y cerrados frente a la globalización. Es una grieta que atraviesa las clásicas etiquetas de izquierda y derecha y que refleja una tensión profunda entre quienes ven la globalización como una oportunidad y quienes la perciben como una amenaza. Entiendo. Y si a esto le sumamos la baja participación en las primeras vueltas electorales en varios países de la región, parece que la gente está buscando alternativas que no encajan en la dicotomía tradicional de izquierda versus derecha. Exactamente. El panorama político se está fragmentando, atomizando, y esto abre la puerta a nuevos peligros, porque en este escenario de incertidumbre y desconfianza es más fácil que surjan líderes o movimientos que capitalizan el miedo y la frustración, ofreciendo soluciones simplistas a problemas complejos. Es como si la polarización nos estuviera llevando a un callejón sin salida, ¿no? Sí, y además de este impacto a nivel político y social, la polarización también tiene un costo psicológico muy alto. Vivir en un clima constante de enfrentamiento, de desconfianza, genera estrés, ansiedad, incluso puede llevar a problemas de salud mental. Claro, es como si estuviéramos en un estado de alerta permanente, preparados para la pelea. Y eso termina desgastándonos, agotándonos, ¿no? Totalmente, perdemos la capacidad de relajarnos, De disfrutar. de conectar con los demás de una manera genuina. Y esto también afecta nuestra capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones informadas. Nos convertimos en simples repetidores de discursos polarizados, perdiendo nuestra autonomía y nuestra capacidad crítica. Es decir, que no solo afecta nuestra salud mental, sino también nuestra capacidad de actuar por nosotros mismos. Nos volvemos más manipulables. Exactamente. Y lo más preocupante es que la polarización nos cierra a nuevas ideas, a perspectivas diferentes. Es como si tuviéramos un filtro mental que bloquea todo aquello que puede hacernos dudar de nuestras propias creencias. Nos encerramos en nuestras burbujas y perdemos la capacidad de comprender y empatizar con los demás. Es como si la polarización nos estuviera robando la curiosidad, la capacidad de aprender y crecer. Sí, y eso es muy peligroso. Diversos estudios han demostrado que cuando nos sentimos amenazados, nuestro cerebro pierde la capacidad de ser curioso, de abrirse a nuevas experiencias. Nos ponemos a la defensiva preparados para repeler cualquier ataque en lugar de escuchar con atención y disposición al diálogo. Y si a esto le sumamos que vivimos en un mundo hiperconectado donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, el riesgo de caer en la trampa de la polarización se multiplica. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar este fenómeno? ¿Cómo podemos romper con esta lógica de nosotros contra ellos? No hay recetas mágicas, pero lo primero es tomar conciencia de cómo funciona la polarización, de cómo nos afecta a nivel personal y social, reconocer que todos somos susceptibles de caer en esta trampa, de dejarnos llevar por las emociones y los prejuicios. Claro, es como si tuviéramos que aprender a desactivar esos filtros mentales que nos impiden ver la realidad en toda su complejidad. Exactamente. Y una vez que somos conscientes de esto, podemos empezar a trabajar en nuestra propia flexibilidad mental, en nuestra capacidad de escuchar al otro, de entender sus puntos de vista aunque no los compartamos. Cultivar la empatía, la tolerancia, el respeto por la diferencia. Es decir, salir de nuestra zona de confort, desafiar nuestras propias creencias, abrirnos a la posibilidad de que tal vez no tengamos toda la razón. Exacto. Y para eso es fundamental cultivar el pensamiento crítico, la capacidad de analizar la información que recibimos, de contrastar fuentes, de no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y también es importante elegir con cuidado a quienes seguimos en redes sociales, a qué medios de comunicación les prestamos atención. Por supuesto. No se trata de encerrarnos en una burbuja de pensamiento único, sino de exponernos a diferentes perspectivas, de buscar fuentes confiables e imparciales. De recordar que detrás de cada opinión, detrás de cada postura, hay una persona con sus propias experiencias, sus propias razones. En definitiva, humanizar al otro, en lugar de deshumanizarlo. Verlo como un igual con quien podemos dialogar, debatir, incluso discrepar, pero siempre desde el respeto y la empatía. Justamente, porque al final todos queremos lo mismo, vivir en una sociedad más justa, más pacífica, más próspera. Y para lograrlo necesitamos superar la polarización y construir puentes de diálogo y entendimiento. Y esa construcción empieza por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por nuestra propia disposición a escuchar, a comprender, a tender la mano al que piensa diferente. Esa es la clave.
Si logramos romper con la lógica de nosotros contra ellos, podremos empezar a construir un futuro más prometedor para todos. Y para entender mejor cómo se está manifestando la polarización en América Latina, los autores del artículo nos invitan a analizar algunos ejemplos concretos. Me interesa. ¿Qué ejemplos mencionan? ¿Cómo se está traduciendo esta polarización en la realidad latinoamericana? Bueno, mencionan, por ejemplo, los resultados de las elecciones recientes en países como Chile, Perú y Ecuador. En todos estos casos vimos resultados muy fragmentados con porcentajes bajos en las primeras vueltas electorales. ¿Y esto qué nos dice? ¿Es una señal de que la polarización está disminuyendo o de que está tomando nuevas formas? Es una buena pregunta. Lo que sugieren los autores es que la baja participación en las primeras vueltas combinada con la fragmentación de los resultados podría indicar una atomización del panorama político más que una polarización clásica entre dos bloques opuestos. Es decir, la gente está buscando alternativas que no encajan en la dicotomía tradicional de izquierda versus derecha. Claro, es como si la gente estuviera cansada de las opciones tradicionales, pero tampoco encontrara alternativas claras. Y ese vacío puede ser aprovechado por actores antisistema, como mencionaban los autores. Exactamente. Y aquí es donde la polarización psicosocial se vuelve especialmente peligrosa, porque si ya estamos predispuestos a ver al otro como un enemigo, es más fácil caer en discursos simplistas, en promesas fáciles que no resuelven los problemas de fondo. Y como consecuencia vemos un aumento de la desconfianza no solo hacia las instituciones, sino también entre las personas. Totalmente. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, señala que 9 de cada 10 personas en América Latina desconfían del prójimo. Eso es un dato alarmante porque socava la base misma de la convivencia social, y esta desconfianza se traduce en violencia, en inseguridad, en un deterioro general de la calidad de vida. Es decir, que la polarización no solo nos afecta a nivel individual, sino que tiene un impacto real en la sociedad en su conjunto. Sin duda. América Latina es hoy la región más violenta del mundo. Y la polarización contribuye a esa violencia al crear un clima de odio, de intolerancia, de justificación de la agresión. Y todo esto, por supuesto, impacta en la democracia. La gente se desilusiona, se aparta de la participación política y eso debilita las instituciones, abre la puerta a la corrupción, al autoritarismo. Es un panorama bastante desalentador. Estamos condenados a vivir en un clima de polarización permanente. ¿Hay alguna esperanza de revertir esta tendencia? Bueno, no, para nada. Como decíamos antes, lo primero es ser conscientes del problema, entender cómo funciona la polarización a nivel psicológico y social. Ajá. Y a partir de ahí empezar a construir un antídoto. Claro. Cultivar el pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de dialogar con el que piensa diferente. Exacto. Promover una cultura de la escucha, del respeto, de la comprensión. Reconocer que la diversidad de opiniones es una riqueza, no una amenaza. Y también exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad, que promuevan la unidad, que busquen soluciones para los problemas reales de la gente en lugar de alimentar la división y el enfrentamiento. Claro, porque la polarización no surge de la nada. Se alimenta de la frustración, de la desigualdad, de la falta de oportunidades. Si queremos superarla, tenemos que atacar las raíces del problema. Y eso implica un compromiso de todos, ciudadanos, líderes, medios de comunicación, organizaciones sociales. Tenemos que trabajar juntos para construir una sociedad más justa, más inclusiva, más democrática. Una sociedad donde la polarización sea una oportunidad para el debate y el enriquecimiento mutuo y no una amenaza para la convivencia pacífica. Totalmente. Y para terminar, me gustaría dejarles una pregunta para que reflexionen. Si la polarización nos vuelve menos receptivos a la información, más propensos a la manipulación emocional, ¿cómo podemos crear espacios para el diálogo y el entendimiento en un mundo cada vez más polarizado? Es una excelente pregunta. Y la respuesta, creo, está en cada uno de nosotros, en nuestra voluntad de escuchar, de comprender, de tender puentes en lugar de levantar muros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya servido para entender un poco mejor este fenómeno tan complejo y desafiante, es la polarización. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.